Perfecto. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Semana de la Bioética PUSE 2025, en la cual se conmemora el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adaptada por la UNESCO en 2005. Este evento busca generar un espacio de reflexión y acción interdisciplinaria para abordar los desafíos éticos que enfrenta la humanidad en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la salud y el ambiente. Queremos saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Padre Carlos Ignacio Mangín, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctora Tatiana Villegas, representante de la Oficina UNESCO en Ecuador. Padre Mauricio Burbano, director nacional de Identidad y Misión de la PUSE. Padre Fren Santa Cruz, decano encargado de la Facultad Eclesiástica de Ciencias Filosófico-Teológicas de la PUSE. Doctor Gerardo Perrazo, presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Institutos de Bioética, doctor Galo Sánchez, presidente del Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos de nuestra universidad. La Semana de Bioética PUSE 2025 tiene como objeto propiciar un espacio de reflexión, acción interdisciplinaria en torno a los desafíos éticos que plantea el presente y el futuro de la humanidad en salud, investigación, tecnología y ecología integral. Bajo el lema 20 años de compromiso con la dignidad humana, bioética, ecología, salud, derecho y futuro, la PUSE asume el desafío de abordar los nuevos retos y amenazas en el contexto global, nacional e institucional, reafirmando su compromiso con la dignidad de la persona, el cuidado de la casa común, de la vida en todas sus dimensiones. Para iniciar este evento, queremos presentar al Padre Carlos Ignacio Mangín, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenido, Padre. Muy amable, gracias a ustedes por este espacio y esta convocatoria que nos invita a acoger la vida desde distintas manifestaciones y en consonancia con la búsqueda tanto del bien común como de aquellos caminos en los cuales la academia, la investigación, los programas de formación que la universidad ofrece van dirigidos hacia esa verdadera consecución de nuestros intereses institucionales. ¿Cuáles son ellos? El servicio, la promoción de la paz y la justicia y también la consolidación de una manera de trabajar juntos. La sinodalidad que nos propone la Iglesia implica ese caminar, hacer un camino juntos para poder entonces sí conseguir también esa concepción de la vida, el respeto, el cuidado de la casa común y de los seres que habitan en ella. Estas jornadas de bioética no quedan aisladas de todo un esfuerzo de distintos actores que hoy nos acompañan y que también representan a muchas personas comprometidas en el campo. De manera especial, quiero felicitar esta iniciativa porque convoca a las sedes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en una búsqueda de una consolidación de una oferta académica, de un trabajo de investigación y de vinculación íntimamente ligadas a su esencia. Agradecemos de manera especial la presencia del doctor Gerardo Perazo, quien nos acompaña en esta modalidad virtual por la coyuntura, pero desde esta localidad en la cual queremos también confirmar nuestra vocación de servicio. Pero también personajes internacionales que se suman a esta iniciativa. Por lo tanto, con todo el cariño, con toda la búsqueda de la verdad, les agradezco que sean partes de esta jornada de bioética. Nuestro interés también será continuar el trabajo ya sostenido de algunos años en los posgrados que también ofrece la universidad. Hemos hecho una evolución desde el mantener la investigación en el posgrado, pero darle un formato que sea más asequible, más cercano al estudiante, pero de un gran servicio a las instituciones que necesitan también la conformación de comités de ética de la investigación, de aquellos que tienen que tener comités de éticas en hospitales. Pero como hemos visto, la bioética es un estudio interdisciplinar que permite que todas las ciencias, que todas las humanidades coadyuven a la búsqueda de este bien común. Los principios de la bioética son aquellos que nos permiten también descubrir esa fortaleza de aquel que practica el servicio a la vida.
no solamente es un servicio o un profesionalismo, sino el crecimiento en las virtudes y en la empatía. Por lo tanto, desde esta propuesta que busca honrar la vida, nos abrimos a la trascendencia, es decir, a aquel o aquella fuente que ha originado la vida y nos invita a promoverla, a cuidarla, defenderla. Que sean unas jornadas de estrechar nuestros lazos institucionales, que podamos trabajar desde el ámbito profesional que cada uno tiene y juntos hacer de esta realidad un servicio a la comunidad. Muchísimas gracias y auguro éxitos a estas jornadas. Muy bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias a nuestro rector, el padre Carlos Ignacio Mangín. A continuación recibimos a la representante de la Oficina de UNESCO en Ecuador, doctora Tatiana Villegas, quien nos honra con su presencia en esta mañana y también en este aniversario que celebra 2 décadas de cooperación internacional en torno a la bioética. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Doctor Carlos Ignacio Manguín, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor Mauricio Burbano, director de la Dirección Nacional de Identidad y Misión. Doctor Efrén Santa Cruz, decano de la Facultad de Filosofía y Teología. Doctor Gerardo Perazo, presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Institutos de Bioética, FELAIBE, doctor Galo Sánchez, presidente del Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos. Queridos invitados, docentes, alumnos que estén con nosotros, querida Rosana, es un placer también verla aquí en la pantalla y a todos los ponentes y participantes en este importante encuentro. Primero que todo es un honor para mí dirigirme a esta distinguida audiencia para hablar con orgullo sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, un documento fundamental que fue adoptado por aclamación en octubre del 2005 durante la 33ª Conferencia General de la UNESCO. Es un orgullo mencionar que esta declaración logró el consenso unánime de los 191 Estados miembros de la UNESCO. Asimismo, aprovecho esta ocasión para agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por el esfuerzo organizativo que ha hecho posible este evento, así como por su continua voluntad de colaborar con nuestra organización, la UNESCO. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos se trata del primer instrumento internacional de bioética acordado por todos los gobiernos del mundo. Es un hito histórico, entonces, al comprometer a la comunidad internacional a respetar y aplicar principios éticos fundamentales en la ciencia y en la medicina. Este documento, que no es vinculante jurídicamente, sin embargo, ejerce un enorme peso moral. Articula un pacto global que vincula el progreso científico con la dignidad humana, la justicia social y los derechos humanos universales. Por primera vez, la bioética quedó enmarcada explícitamente en el respeto a los derechos humanos, reconociendo la interdependencia entre ética y derechos en el ámbito de las ciencias de la vida. Entonces, vamos a hablar ahora de los principios éticos fundamentales, ¿no? La declaración enuncia 15 principios básicos que van del artículo 3 al 17, que ofrecen un marco universal para abordar dilemas bioéticos emergentes. Estos principios no son ideas abstractas, sino que tienen un rostro humano y aplicaciones concretas. Entre los más destacados podemos incluir la dignidad humana y los derechos humanos, artículo 3, que afirma la primacía de la persona sobre cualquier interés científico o social. El beneficio y el daño, artículo 4, que exige maximizar beneficios y minimizar los prejuicios de la investigación. Luego tenemos la autonomía y el consentimiento informado en el artículo 6, que garantiza que ninguna intervención médica o investigación se realice sin el consentimiento libre e informado del individuo.
Tenemos el respeto por la vulnerabilidad en el artículo 8 y la privacidad o confidencialidad en el artículo 9. La igualdad, justicia y equidad, artículo 10, que demanda trato justo y acceso equitativo a los avances de la ciencia. La no discriminación y no estigmatización, artículo 11. El respeto por la diversidad cultural, artículo 12, dentro de los límites de la dignidad y los derechos. La solidaridad y cooperación entre individuos y naciones. La responsabilidad social y salud, que introduce la idea de que mejorar la salud pública y el acceso a atención médica es un deber colectivo. El compartir los beneficios de la ciencia, especialmente con países en desarrollo, y la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, reconociendo la interconexión entre la salud humana y los ecosistemas. Todos estos principios se entienden como complementarios e interdependientes, proporcionando una base ética integral. Se extienden desde la atención clínica individual hasta la justicia global y la sostenibilidad ambiental. Cabe resaltar, especialmente en el artículo 3.2, que consagra la máxima central de la Declaración: los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Esta frase resume el espíritu humanista del texto. En los 20 años desde su adopción, la declaración ha pasado del papel a la acción, influyendo en varios niveles, ¿no? Hemos visto la creación de comités de bioética, siguiendo la recomendación en su artículo 19. Numerosos países han establecido comisiones nacionales de bioética para integrar la deliberación ética en las políticas públicas. La UNESCO promovió redes regionales como la Red Latinoamericana y del Caribe de Comités Nacionales de Bioética para fortalecer estos órganos. Los estados, alentados por la declaración, han creado también comités multidisciplinarios e independientes encargados de asesorar en problemas bioéticos, evaluar protocolos de investigación y formular guías éticas. Estas comisiones han resultado vitales, por ejemplo, para orientar la asignación de recursos médicos escasos y las estrategias sanitarias durante emergencias como la pandemia del COVID-19. También ha habido reformas legales y políticas públicas. Los principios de la declaración han servido de referente para actualizar legislaciones sanitarias en todo el mundo. Muchas jurisdicciones incorporaron el consentimiento informado obligatorio en leyes de salud y normativas de investigación, consagrando la autonomía del paciente tal como lo establece el artículo 6 de esta declaración. Asimismo, hay preceptos sobre privacidad de datos genéticos, equidad en el acceso a tratamientos y protección de poblaciones vulnerables que han inspirado también reformas legales. En situaciones de crisis global, como la pandemia del COVID-19, la declaración proporcionó un marco ético para la toma de decisiones difíciles. En abril del 2020, el Comité Internacional de Bioética y la COMEST de la UNESCO enfatizaron que las políticas sanitarias frente al COVID-19 debían basarse en evidencia científica sólida y en consideraciones éticas, protegiendo ante todo la dignidad humana y la justicia en la asignación de recursos. Se subrayó que en contextos de escasez extrema, por ejemplo, camas en las unidades clínicas o vacunas limitadas, solo son éticamente aceptables los criterios fundamentados en principios de justicia, beneficencia y equidad, dando prioridad a la necesidad clínica y a la eficacia del tratamiento, con procedimientos transparentes y libres de discriminación. Este tipo de directrices coherentes con varios de los artículos de la declaratoria orientaron a muchos gobiernos en sus estrategias de triaje de pacientes, distribución de vacunas
y protección de los grupos más vulnerables durante la pandemia. También ha habido reformas en educación y formación en bioética. La declaración, en su artículo 23, insta a los estados a promover la enseñanza de la bioética en todos los niveles educativos. En consecuencia, la UNESCO y otras instituciones han desarrollado programas académicos, currículos modelo y cursos de capacitación para difundir estos valores entre profesionales de la salud, investigadores y tomadores de decisiones. Hoy, la bioética se ha incorporado en planes de estudio de carreras como la medicina, enfermería, biología y derecho sanitario en numerosos países. También proliferaron másters y diplomados internacionales en esta temática de la bioética, frecuentemente inspirados en los principios de la Declaración de la UNESCO. Esta inversión educativa busca cultivar una cultura ética en la ciencia, que médicos, científicos y autoridades públicas de las nuevas generaciones tengan presente la primacía de la dignidad humana y los derechos fundamentales en sus decisiones, ¿no? Pero ahora entonces, si lo vemos bajo el prisma de la extensión de nuevas fronteras tecnológicas, lejos de quedar estática, la declaración del 2005 ha servido de cimiento para abordar desafíos bioéticos emergentes en campos no imaginados plenamente entonces. La UNESCO ha aprovechado sus principios para desarrollar instrumentos normativos globales en temas de vanguardia. En noviembre del 2021, todos los Estados miembros de la UNESCO, 193 en ese momento, adoptaron por unanimidad la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, el primer estándar mundial sobre esta materia. Este texto, de carácter vinculante, esta vez, es un carácter vinculante moral para todos los estados, traduce al ecosistema digital valores como la transparencia, la privacidad, la no discriminación, la responsabilidad y la sostenibilidad en línea con el espíritu de la Declaración Universal de Bioética. Entonces, la bioética, tal como lo concibe la UNESCO, trasciende ampliamente el ámbito de la ética médica tradicional. No se limita a la relación entre médicos y pacientes, sino que abarca las implicaciones éticas de todas las ciencias de la vida, incluyendo la biología, la genética, la ecología, la salud pública y las políticas científicas. Este enfoque holístico reconoce que los dilemas éticos no surgen únicamente en el consultorio, sino también en los laboratorios, en las decisiones gubernamentales, en los sistemas de salud y en las interacciones entre los seres humanos y su entorno. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos entonces propone una ética del cuidado que se extiende a la sociedad, al medio ambiente y a las generaciones futuras, promoviendo una visión integral de la dignidad humana en contextos científicos, sociales y ecológicos. En el horizonte de las tecnologías emergentes, la UNESCO ha comenzado a explorar los desafíos éticos que plantea el desarrollo de la ciencia cuántica y sus aplicaciones en computación, comunicación y simulación biomédica. Aunque aún estamos en una fase inicial, estas tecnologías prometen transformar radicalmente la investigación científica, el diagnóstico médico y la gestión de datos sensibles. Desde la perspectiva de la bioética, es esencial anticipar sus impactos sobre la privacidad, la equidad en el acceso, la soberanía digital y la autonomía individual. La UNESCO aboga entonces porque el desarrollo cuántico se guíe por principios éticos universales como los que están consagrados en la Declaración del 2005, asegurando que el progreso tecnológico no se desarrolla al margen de la dignidad humana, sino en diálogo constante con ella. Y en este sentido, la bioética se posiciona como un marco indispensable para orientar la innovación responsable en el siglo XXI.
Del mismo modo, en la Conferencia General de noviembre del 2023, los estados decidieron unánimemente elaborar una recomendación sobre la ética de las neurotecnologías, reconociendo la necesidad de regular interfaces cerebro-computadora, estimulación cerebral y otras innovaciones que inciden directamente en el cerebro humano. Eh, Tras un proceso de consulta de expertos entre el 2024 y 2025, se prevé someter este nuevo instrumento a la adopción en el 2025-2026. Se prevé someter el documento, eh, digamos, en uno de los primeros marcos, como uno de los primeros marcos globales en este ámbito crítico, tanto en la inteligencia artificial como la neurotecnología, la base conceptual emanada de las declaraciones de 2005. Van a centrarse allí también, donde se pone la importancia o hace un énfasis muy importante en la dignidad, los derechos humanos, la equidad, la precaución, y están guiando la construcción de estos consensos éticos internacionales para el siglo XXI. Entonces, a 2 décadas de su proclamación, la Declaración sobre la bioética y los derechos humanos mantiene una plena vigencia y continúa siendo una brújula moral imprescindible. Los desafíos contemporáneos, desde las pandemias hasta desigualdades sanitarias estructurales, pasando por las tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, edición genética, big data, médico, y la crisis climática, reafirman la necesidad de principios globales como los que la declaración consagra. Para terminar, en un mundo interconectado, donde los dilemas éticos trascienden fronteras, esta declaración proporciona un lenguaje común y unos estándares mínimos que orientan tanto las decisiones médicas individuales como las políticas científicas globales. Su mensaje central sigue siendo profundamente relevante. El progreso biomédico y tecnológico debe estar siempre al servicio del ser humano, respetando la dignidad inherente de cada persona y promoviendo la justicia. En palabras del propio texto de esta declaración del 2005, los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. Renovar nuestro compromiso con esta máxima, es decir, asegurar que la ciencia avanza con responsabilidad, inclusión y solidaridad, es el es el mejor homenaje que podemos rendir en este 20º aniversario de la declaración. Y entonces solo me queda desearles muchos éxitos en esta jornada y bueno, estamos muy interesados en escuchar las siguientes ponencias. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Muchísimas gracias a la representante de la Oficina de UNESCO en Ecuador, doctora Tatiana Villegas. A continuación, queremos escuchar al padre Efraín Santa Cruz, coordinador de la Maestría en Bioética de la PUCE y decano encargado de la Facultad Eclesiástica de Ciencias Filosófico-Teológicas de nuestra universidad, que nos pondrá en conocimiento sobre la actualidad de la bioética en Ecuador, que sintetiza los logros y desafíos de nuestro país en esta materia. Bienvenido, padre. Muchas gracias con todos ustedes. Bienvenidos a esta semana, como le hemos llamado, Semana de la Bioética en la PUCE. Les agradezco mucho estar aquí. Creo que todos estamos muy contentos de tener este evento de la bioética. La bioética tiene que permanecer, como acaba de decir la doctora Tatiana Villegas. Yo creo que todos la hemos escuchado muy bien, doctora, con gusto, porque prácticamente yo creo que le ha dado un marco maravilloso a esta semana, doctora. Es que realmente no solamente una síntesis, sino una presentación de todo aquello que usted nos ha manifestado hoy
que va a ser prácticamente el trabajo de estos días. Mi cordial saludo para el padre rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el padre Carlos Ignacio Mangin. También un saludo cordial al doctor Mauricio Urbano, director de la Dirección de Identidad y Misión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al doctor Galo Sánchez del Hierro, buen amigo de la bioética en el Ecuador, presidente del CEIS, de la PUSE, profesor de la maestría de bioética, y también quiero decir, para muchos quizás no lo conocen, pero uno de las personas que ha impulsado también la bioética aquí en el Ecuador y en la PUSE especialmente. Quiero saludar también a las personas que han hecho posible este evento, además del doctor Mauricio Urbano, al magíster José David Zambrano, a la magíster Estefanía Rodríguez Landazuri de la Dirección de Identidad y Misión, al magíster Sebastián Luzuriaga Encalada, también aquí de la PUSE, que nos ha facilitado también y nos ha colaborado en la programación de esta semana. Un saludo cordial, como ya lo dije, a la doctora Tatiana Villegas. Fue un gusto escucharla, doctora. Realmente creo que y afortunadamente esto queda grabado porque fue una hermosa exposición de estos 20 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética y esos dilemas con los que usted habló, de los 15 principios para los dilemas, dijo algo muy bonito, con rostro humano. Y eso no lo podemos olvidar en este trabajo que vamos a hacer. Habló de algunos artículos, por ejemplo, el artículo 8 que mencionó la doctora, la vulnerabilidad, igualdad y justicia, en el artículo 10, equidad, en el artículo 11, la no discriminación. Un artículo, creo que es el 23, doctora y amigos, que es muy importante para lo que nos reúnen esta mañana y en estos días, la enseñanza, la difusión de valores, la difusión de planes de estudio para la bioética. Yo creo que nos ha hecho un gran aperitivo para estos 3 días. Gracias. Y ahora también un saludo muy cordial al doctor Gerardo Perazo, gran amigo, médico, profesor de bioética, de ética médica, actualmente subdirector de un importante hospital en Buenos Aires, bioeticista y actualmente, como ya lo hemos escuchado en los saludos, presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Bioética. Gracias, doctor Gerardo Perazo, de venir. Él sí no está desde la Argentina, él está aquí en el Ecuador con nosotros, está conociendo el Ecuador, aunque en unas circunstancias difíciles como todos las conocemos, que está viviendo el país y la ciudad de Quito, pero un gran amigo y además de médico, profesor, bioeticista, presidente de la Federación de Instituciones de Bioética de América Latina y del Caribe, un excelente ser humano, que es lo que vale la pena decir de las personas que estamos aquí en esta mañana. Y a todos los amigos que nos acompañan nuevamente, también como hizo el padre rector y como hizo Tatiana, una bienvenida y un saludo muy cordial para todos los que nos acompañan, ya sea aquí en el país y fuera del país. Una pequeña presentación me han pedido sobre la bioética en el Ecuador. A ver, queridos amigos, yo creo que no le podemos poner una fecha exacta. La actualidad de la bioética en el Ecuador. A ver, el quehacer de la bioética en el Ecuador se remonta a muchos años, especialmente en la academia. Yo creo que las personas que están aquí y que conocen un poco el devenir de la bioética en el Ecuador, recuerden que la bioética en el Ecuador está muy vinculada a la academia, especialmente a las universidades. Las personas que están aquí y que ya llevan quizás algún buen tiempo
en bioética y sobre todo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hemos de recordar con gran cariño al doctor Osvaldo Chávez Ceballos. El doctor Osvaldo Chávez, entre otras cosas, fue fundador y primer decano de la Facultad de Medicina de la PUCE. Por lo tanto, después de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, la Facultad de Medicina de la PUCE tiene también un quehacer muy importante en la bioética de Ecuador. Después de este dato, me parece a mí que es muy importante resaltar 4 momentos. No los voy a fatigar ni aburrir con datos y con fechas y con estadísticas, sino con comentarios que son muy importantes en mi manera de ver. En primer lugar, quiero resaltar el año 2003. El año 2003 en el Ecuador es muy importante porque en el año 2003 se funda la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Algunos amigos inquietos por la bioética no teníamos en el Ecuador, sino como dije, esfuerzos aislados con relación al desarrollo de la bioética en el Ecuador. Inclusive, doctora Tatiana, hace unos años tuvimos aquí un evento de bioética patrocinado y auspiciado por la UNESCO, y fue precisamente aquí cerca de la Universidad Católica, en la sede de la UNESCO, aquí cerca en la Ventimilla, hicimos este evento. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que entre otros, nos acompañaron personas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de Colombia. En fin, fueron pasos muy importantes, aislados, como digo, de bioética. Aquí mismo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador empezamos a trabajar con la idea de una maestría de bioética y en torno a eso empezamos a hacer varios eventos para suscitar un poco más, digo yo, un poco más el interés por la bioética en el Ecuador. Y trajimos personas, inclusive de España, el profesor doctor Miguel Ángel Sánchez de la Complutense de Madrid. Vino también el profesor doctor Emilio José Ibeas de Burgos, España. Nos acompañaron también estimados amigos de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y así fuimos trabajando, digo yo, un poco aisladamente, ciertas universidades, ciertas instituciones que fuimos haciendo eventos en el Ecuador. Y este punto es muy importante de los 4 que dije que voy a hablar. El primero es el 2003. Nace entonces la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, una organización sin fines de lucro con personas tan importantes en ese momento que trabajaban ya en la bioética. No voy a dar toda la historia de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, sus ilustres fundadores, sus presidentes. Actualmente la preside el doctor Fernando Arroyo. Y simplemente yo quisiera decir 2 líneas sobre la Sociedad Ecuatoriana de Bioética para no aburrirlos a ustedes con la historia, fundadores, directores, presidentes, miembros, en fin. En su constitución, la Sociedad Ecuatoriana de Bioética dice, entre otros apartes, los conflictos que enfrenta la humanidad, como la globalización, el desarrollo de la investigación médico-biológica, la biotecnología y el procedimiento de datos, así como la preocupación por los abusos de los derechos humanos, la destrucción de nuestro planeta, los conflictos que ponen en peligro la supervivencia de todas las naciones, el desarrollo sostenible, la justicia social, la igualdad
y la protección de todas las formas de vida. Hasta ahí uno de los apartes que encontramos en la fundación de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. En este momento, el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética es también un gran amigo de la PUCE y de la bioética en América Latina y especialmente en Ecuador, el doctor Fernando Arroyo, jubilado ya de la Universidad Central. Impulsó mucho en la Universidad Central los comités de ética, inclusive de ética de la investigación, la bioética. Es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. En segundo lugar, el segundo punto, porque no quiero pasarme del tiempo que me han asignado. La segunda fecha, el segundo dato, después de el año 2003, fundación de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, quiero pasar al año 2013, el año 2013. ¿Qué tiene esta fecha importante? Y yo voy a decir que quizás ahora más importante todavía. El 14 de junio del 2013, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, mediante el acuerdo ministerial número 03557, creó la Comisión Nacional de Bioética en Salud. Fecha muy importante también para nuestro país. Y les voy a decir por qué se me ocurrió decir que hoy esta fecha se hace más importante. Por lo siguiente, queridos amigos, porque el 23 de mayo del año pasado, 2024, se publica el Acuerdo Ministerial 0076 del 2024, en el que se da a conocer la finalización de la Comisión Nacional de Bioética. Entonces vean ustedes que son dos momentos muy importantes. El uno para celebrarlo, el de junio de 2013, la creación de la Comisión Nacional de Bioética en Salud. Y el otro para lamentar, mayo de 2024, lamentar que en el Ecuador se derogó la Comisión Nacional de Bioética en Salud. Y digo para lamentarlo porque si bien todos celebramos en el 2013 esa iniciativa deseada, pedida por los colegios médicos, por las instituciones de educación, la PUCE, por ejemplo, y otros amigos de la bioética, hasta que se logró en el 2013 crear la Comisión Nacional de Bioética en Salud. Y por eso digo, para lamentar esa fecha del 13 de mayo del 2024. Inclusive, perdónenme que les diga, hace un momento me comuniqué con el doctor Víctor Manuel Pacheco, una persona también muy importante dentro de la bioética nacional. Este nombre, Víctor Manuel Pacheco, yo creo que debe quedar en la historia de la bioética del Ecuador. Él impulsó, él estuvo en la comisión de formación, de configuración de la Comisión Nacional de Bioética. A fines del 2013 quedó configurada con los integrantes de la Comisión Nacional de Bioética del Ecuador, en cabeza del doctor Víctor Manuel Pacheco. Hace unos momentos me acabo de comunicar con él y quise hacerle una pregunta. ¿Cómo ha ido esos acercamientos que ha tenido, sobre todo el doctor Víctor Manuel Pacheco, con el Ministerio de Salud, para ver las razones por las cuales se acabó con la Comisión Nacional de Bioética? Y el doctor Víctor Manuel Pacheco me acaba de escribir diciendo: me he acercado a 4 ministros de salud y todos me dan la misma razón, que se
acabó, digamos así, en palabras muy sencillas, se acabó con la Comisión Nacional de Bioética porque se decía o se ha pensado que es duplicación de funciones con algunas funciones u oficinas del Ministerio de Salud. Eso realmente es muy triste tener esa razón. Por eso yo quiero destacar que entre las acciones realizadas, y me acaba de confirmar el doctor Víctor Manuel Pacheco, que entre las acciones que desempeñó la Comisión Nacional de Bioética de mucho valor, de gran prestigio, fue precisamente asesorar a la Asamblea Nacional y a sus comisiones nacionales sobre aspectos legales que tienen que ver con la vida. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Bioética, a la cabeza con el doctor Víctor Manuel Pacheco, asesoró al Ministerio de Salud sobre casos de aborto, por ejemplo, aborto en casos de violación, eutanasia, uso de material genético humano, embarazo subrogado, acceso universal a medicamentos, cuadro básico de medicamentos, inclusive las declaraciones del Ministerio de Salud, que fue de conocimiento público, sobre investigación en poblaciones aborígenes ecuatorianas, el tema de las voluntades vitales anticipadas, elementos éticos de la gestión de la pandemia por la COVID-19, procesos de investigación sobre la pandemia por la COVID-19, uso de medicamentos experimentales y no aprobados en situación de enfermedad provocada por el SARS-CoV, proceso de inmunización por la COVID-19, entre otras, intervino la Comisión Nacional de Bioética. Por eso es que les digo, la fecha del 23 de mayo del 2024 es para lamentarla en el Ecuador. Me quedan 2 minutos y 2 puntos, así es que voy a ser más rápido. El tercer punto que les quería comentar de la actualidad de la bioética en el Ecuador ha sido los esfuerzos que hemos tenido en las academias, en las universidades, por crear lo que la doctora Tatiana dijo muy claramente y me parece, y espero, doctora, si me equivoco, usted me corrige. Me parece que es el artículo 23, donde se habla precisamente de la enseñanza, de la difusión de valores, de planes de estudios de bioética. Este es el tercer punto, el esfuerzo que hemos hecho en la academia por acompañar, por ejemplo, a hospitales en la creación de los comités de ética asistencial. La Sociedad Ecuatoriana y yo estando en ella, hemos colaborado con hospitales formando a los que van a ser miembros de los hospitales, de los comités de ética asistencial de los hospitales. En fin, de los 6 también de la formación de personas que van a ser miembros de los comités de ética de la investigación en seres humanos. Y aquí quiero destacar las universidades, el papel que hemos tenido las universidades. Nos hemos encontrado últimamente poco, pero en algún momento nos encontramos, sobre todo en la Universidad Central, varias veces las universidades para trabajar un poco más conjuntamente. Eso se ha perdido, creo yo, pero ha sido el esfuerzo de varias universidades. No quiero decir yo únicamente de la PUCE, pero al hablar de este trabajo que hemos impulsado las universidades y la academia, porque eso fue lo que se me pidió, la actualidad de la bioética en el Ecuador, la academia aquí en la universidad. Y lo digo con cariño y con humildad, no únicamente la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hemos apostado nosotros por algo muy importante y es la maestría. La PUCE creó la maestría de investigación en bioética. Por leyes de la Comisión de la Educación Superior, en el 2018, era antiguamente, para los que no conocen muy bien la situación en el Ecuador teníamos las maestrías divididas en 2 grupos, maestría de investigación y maestría profesional.
Si era maestría de investigación, tenía que ser de 4 niveles o 4 semestres. En el 2018 abrimos la maestría de investigación en la PUSE. Tuvimos muy buena respuesta a pesar de ser la primera vez que se abría la primera oferta de posgrado de maestría en el Ecuador de bioética. Tuvimos muy buen resultado, muy buena acogida, fue interdisciplinaria, tuvimos personas de las ciencias de la salud, del derecho, de la enfermería, trabajo social, filosofía, teología, tuvimos una buena acogida. Y como es maestría de investigación, para la titulación había que escribir un artículo científico, presentarlo a alguna revista. Las revistas tenían que darnos su certificado de recepción y algunas han publicado ya los artículos de los maestrantes en ese momento y ya de los magíster o máster en bioética. Y en el 2020, ya con la reforma que hizo el CES en el Ecuador, las maestrías de investigación pasaron a 3 niveles. Ya no era necesario 4 niveles, sino 3 niveles. Y ahora también tuvimos una corte de 3 niveles de maestría de investigación. De igual manera, se han graduado con tesis de investigación, con artículos científicos de muy buena calidad científica que ya han sido también publicados. Y también quiero decir, de paso, que algunos de los exalumnos de la maestría de bioética, es decir, magíster o máster de bioética de investigación, ya están cursando doctorados de bioética fuera del Ecuador. Y algunos de nuestros maestrantes, de nuestros alumnos, es decir, no de maestrantes, sino ya máster en bioética, ya están trabajando en áreas de bioética. En el Ministerio de Salud actualmente, si no estoy mal, están por lo menos, creo que son 5 o 6 máster o magíster de bioética trabajando actualmente en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en cuestiones de bioética. Por razones de cambios y cosas, la maestría de bioética actualmente es de 2 niveles, sigue siendo con énfasis en investigación y en este momento es con modalidad híbrida, porque queremos mantener el componente de investigación. Y la cuarta cosa, aunque me estoy pasando ya de 4 minutos, perdonen los organizadores y nuestro querido doctor Gerardo Perazo y nuestro doctor Mauricio Burbano, que son los que vienen a continuación. Solamente quiero decir, en cuarto lugar, iba a explicar un poco más la red que estamos queriendo formar en el Ecuador. El Ecuador es un país pequeño. No tenemos una producción académica, científica de bioética si lo hacemos aisladamente. Vamos a trabajar más, y ese es un propósito de esta semana, en crear redes en nuestro pequeño Ecuador para que uniendo fuerzas seamos un país que también le vaya a apostar a una bioética científica, académica y que valga la pena. Muchas gracias y perdón por estos 5 minutos. Muchísimas gracias, Padre Efrén. A continuación, iniciamos con la primera charla magistral, Bioética, Ecología Integral y Sostenibilidad. Con gran honor queremos presentar al Padre Mauricio Burbano, Director Nacional de Identidad y Misión de la PUSE, licenciado en Teología y Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, máster universitario en Ética para la Construcción Social y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Deusto en España. Esta ponencia invita a repensar el papel de la universidad frente a los desafíos ecológicos contemporáneos y su compromiso con una universidad Laudato Si. Quiero informarles que al final de esta conferencia se presentará un código QR en el cual ustedes se pueden registrar y al finalizar las 6 jornadas recibirán un certificado. Muchísimas gracias y bienvenido, Padre Mauricio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación
voy a proceder a compartir una presentación. El tema que abordaré es bioética y crisis socioambiental, retos para el ámbito universitario. Es un tema realmente demasiado amplio y lo debo acotar y lo acotado de acuerdo a nuestra identidad. Desde la PUSE queremos ser una universidad Laudato Si, pero este proyecto de ser una universidad Laudato Si realmente es un proyecto más amplio, más universal, que pertenece a la AUSJAL, que es la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, y a la vez es un gran proyecto de la IAJU, de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, que acoge a más de 200 instituciones universitarias a nivel mundial con inspiración ignaciana o jesuita. En segundo lugar, me enfoco justamente en la doctrina del Papa Francisco, y las cuestiones socioambientales no solo están contenidas en Laudato Si, sino también en Fratelli Tutti y la exhortación apostólica Laudate Deum. Debemos partir qué implica estos documentos eclesiales. Son documentos eclesiales universales. Siempre el Papa Francisco insistía que estos temas competen a toda la humanidad y por eso estos mismos documentos también los dedicaba a toda la humanidad, motivando precisamente a que juntos trabajemos en este ámbito. En segundo lugar, no es una encíclica verde, sino social, y en ese sentido se enmarca también en la doctrina social de la Iglesia. El punto importante de Laudato Si, de la crisis socioambiental, se hace una crítica al antropocentrismo. ¿Qué es ese antropocentrismo? El ser humano visto como centro del universo. Y como podemos ver además en esta imagen, literalmente aquí está un hombre, aquí una mujer, ¿verdad? Porque literalmente alrededor de la historia también ha habido esa diferenciación hombre-mujer. Y por supuesto, la mujer en distintos ámbitos más bien ha estado relegada. Es decir, ese antropocentrismo literalmente ha sido un antropocentrismo del hombre. Y a partir de ahí se atribuye ese derecho a usar de los bienes naturales sin límite. La segunda crítica es al paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático implica tener unos lentes tecnológicos, pero que se concibe la naturaleza como un ente para ser manipulado sin límites. Lo interesante que nos remarca Laudato Si es que la tecnociencia crea un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Es decir, se puede decir que una tecnociencia exacerbada también motiva y genera unos ciertos estilos de vida que favorecen ciertos grupos de poder. Eso lo vemos evidentemente en esta época. ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo y más rentables? Ahorita las empresas más importantes y más rentables son precisamente aquellas que van en la tecnociencia. Precisamente las primeras incluso ahorita son de la inteligencia artificial. ¿Y eso qué causa? Eso causa también más poder a ellos que ya tienen un poder. Debemos entender también que la Iglesia no está en contra de la ciencia. Es más, se tiene la Pontificia Academia de las Ciencias. Y a lo largo de la historia ha habido católicos que han aportado a la ciencia. Entonces, no es que la Iglesia Católica está contra la ciencia. La visión crítica es
a esa visión totalizante y reductora de la realidad que concibe un crecimiento económico infinito, como si infinitos fueran los recursos del planeta. Aquí cito a un cientista social, Gómez Baguetún, que hace una crítica incluso al concepto de economía verde, que mantiene la idea de un desarrollo infinito, pero se ignora que el planeta tiene recursos finitos. Esa es una de las claves, ¿no? O sea, como que vamos en una línea de querer un crecimiento infinito, pero no caemos en cuenta que es un planeta finito. Y si vamos en esa línea, pues simplemente es la destrucción del planeta. El otro principio al que se hace crítica es el principio de maximización de la ganancia. Y nos dice que si aumenta la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de la salud del ambiente. Si la tala de un bosque aumenta la producción, nadie mide en ese cálculo la pérdida que implica desertificar un territorio, dañar la biodiversidad o aumentar la contaminación. Solo podría considerarse ético un comportamiento en el cual los costes económicos y sociales sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician y no por otros o por las futuras generaciones. Ya vamos a ver más adelante, el Papa insiste en esto de las futuras generaciones, de la justicia intergeneracional. En definitiva, los problemas ambientales no pueden desligarse de los aspectos éticos sociales. Y por eso la solución a esta problemática pasa por tomar en serio los problemas sociales como pobreza y exclusión. Los pobres son los que soportan las mayores cargas de la degradación ambiental. Y esto es evidente, ¿no? Lo que se llama el sur global, cuando surgen catástrofes ambientales, ellos son los más afectados. Complementariamente, Fratelli Tutti nos habla del descarte mundial. Objeto de descarte no es solo el alimento, los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos, como los niños, los ancianos, a la vez también los migrantes, que no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Entonces, en la cuestión socioambiental también implica los descartados de la sociedad. Como dije, la exhortación apostólica Laudate Deum también es pertinente y esta exhortación se centraba en la crisis climática y nos dice, provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? Esta es una pregunta fundamental y creo que nos viene a la mente nombres de grandes personas que no solo tienen ese poder económico y tecnociencia, sino también tienen ese poder político. Creo que en los últimos tiempos, en algunos países, ha pasado que gente que ya tenía ese poder económico se lanza al poder político. Y evidentemente eso es cercano a un poder absoluto. Necesitamos repensar entre todos la cuestión del poder humano. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuáles son sus límites? Hemos hecho impresionantes y asombrosos progresos tecnológicos y no advertimos que al mismo tiempo nos convertimos en seres altamente peligrosos, los seres humanos. A pesar de que con el modernismo se ha enfatizado también la racionalidad, ¿verdad? Del ser humano como ser racional, es uno de los conceptos clásicos de ser humano, pero esa misma racionalidad
implica que nos hemos hecho altamente peligrosos, tanto para el mismo planeta y para nosotros mismos. Y como les decía, quienes tienen mayores recursos pueden incidir además en la opinión pública, o sea, significa ese mayor poder. ¿No? Y la lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. Esta es una de las frases más conocidas del Papa Francisco que prácticamente resume, es Laudato Si, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Es decir, si queremos abordar el medio ambiente, no podemos dejar de lado también toda la crisis social. Frente a esta crisis socioambiental, ¿cuál es esa respuesta? Esa respuesta, a partir de la doctrina del Papa Francisco, es la ecología integral. La ecología integral tiene en primer lugar el componente de ecología ambiental, económica y social, donde el desarrollo no puede medirse simplemente con crecimiento cuantitativo económico, sino que debe tomar en cuenta aspectos de carácter humanista, en donde se toma en cuenta los distintos saberes. La ecología cultural supone no solo el cuidado de la naturaleza, sino también el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en el sentido más amplio. Implica valorar las culturas locales, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. Es lo que en nuestra Constitución se llamaría esos saberes ancestrales. La ecología de la vida cotidiana. El desarrollo no puede desligarse de la calidad de vida desde sus distintos escenarios, como la vivienda, barrio, ciudad, lugar de trabajo, etc. La calidad de vida también tiene que ver con la mutua ayuda y el encuentro, en donde se cuide de los lugares comunes que posibilitan una sensación de arraigo y sentido de pertenencia. Es decir, la cotidianidad también tiene aspectos ecológicos. El principio del bien común. La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Y además es un principio básico de la doctrina social de la Iglesia. El bien común tiene relación además con la dignidad humana. El principio de bien común se convierte en un llamado a la solidaridad y a una opción preferencial por los más pobres, que es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común. Recordemos, el Papa León XIV ha sacado recientemente una exhortación apostólica también enfatizando esa importancia de, del acompañamiento de la Iglesia a los pobres. Justicia entre las generaciones. No puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Y aquí vale la pena preguntarse qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo. Esta es una pregunta fundamental que en los últimos años incluso se va, no sé si tomando más conciencia, pero al menos visibilizando más. ¿Qué mundo se va a dejar a las futuras generaciones? Aparte de esas dimensiones que ya vimos de la ecología integral, hay otras dimensiones anexas relacionadas con lo social, con esa ecología de la vida cotidiana, como el valor del trabajo. El trabajo es un valor que no se reduce al valor retributivo económico. El trabajo tiene un valor más profundo que tiene que ver con el desarrollo de la persona en sus múltiples dimensiones y posibilidades, como la creatividad,
colaboración junto a otros, desarrollo de capacidades, además de abrirnos a una actitud trascendente de gratitud hacia la vida. Todas estas posibilidades que nos provee el trabajo se relacionan con una vida digna que además tiene relación con el bien común. Pero así como tenemos el valor del trabajo, tenemos el otro lado de la moneda como el valor del descanso. Quizás en nuestra sociedad hemos enfatizado, y en las sociedades industrializadas, se enfatiza el trabajo y se descuida el descanso. Y precisamente en el libro del Génesis ya se nos muestra que Dios trabajó en la obra de creación y al séptimo día descansó. Además, el trabajo no necesariamente significa un no hacer, sino es posible un descanso con sentido, que implica tener una mirada gratuita, receptiva y festiva desde el agradecimiento trascendente que en la espiritualidad cristiana se los realiza a través de la celebración eucarística. Como podemos ver, estas dimensiones de la ecología integral se interrelacionan, esa dimensión económica, social, la cultura, la vida cotidiana, la justicia, la ambiental y el bien común. Fratelli Tutti nos enfatiza también con algo importante como es el diálogo social. Nos habla del diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo y la capacidad de dar y recibir permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, juvenil, la artística, tecnológica, económica, la familia, los medios de comunicación. Pero a la vez el Papa Francisco nos advertía no confundir el diálogo con un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado para la información mediática no siempre confiable. Y yo creo que estamos en una época así, a veces confundimos el diálogo simplemente con opiniones además polarizadas, generalmente, en redes sociales. A partir del Laudato Si también se nos motiva a una educación y espiritualidad ecológica que implica apostar por otro estilo de vida. Entonces, la clave aquí también, el aspecto de abordar la crisis socioambiental, es un aspecto también educativo que nos compete a nosotros como educadores en universidades y por supuesto también una espiritualidad que también nos compete. La novedad de la encíclica está en que nos invita a un cambio en el estilo de vida, por lo cual se hace necesaria una responsabilidad social de los consumidores. Esto me pareció muy original en la encíclica. Normalmente la responsabilidad social se habla de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Siempre se atribuye a la institución. Pero aquí también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros como consumidores, ¿sí? Es decir, ¿qué consumimos? ¿Con qué frecuencia? Se cambia quizás a cada rato de celular. Entonces también, si cambiamos ese estilo de vida, podemos contribuir a esa salud del planeta. Por otro lado, la educación ambiental debería disponernos a dar el salto hacia el misterio. Cuando una ética ecológica adquiere su sentido más hondo, se hace necesario un crecimiento en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. El misterio implica aquí lo trascendente, aquello trascendente que también implica el medio ambiente. En definitiva, Laudato Si nos invita a una generosa y digna creatividad demostrada con hechos. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente a partir de profundas motivaciones puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. Eso nos dice Laudato Si. La encíclica Laudato Si también nos habla de la conversión ecológica. Resulta que estos temas, no por ser cristianos, no por ser católicos, ya somos conscientes. Es más, muchas veces no somos conscientes.
Y en ese sentido se requiere una conversión ecológica. Conversión significa dar un giro. Necesitamos convertirnos ecológicamente, ¿sí? La conversión ecológica supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura. Implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre. También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Es decir, aquí también se puede decir que se interrelaciona con esa espiritualidad ecológica. ¿Cuáles son esos retos para el ámbito universitario? A partir de esta crisis socioambiental que vivimos, a partir de la propuesta de la doctrina del Papa Francisco en sus distintos documentos, ¿cuáles son esos retos para el ámbito universitario? He ido por las funciones sustantivas, docencia, investigación y vinculación. En cuanto a la docencia, debemos ser conscientes de que cuando somos docentes tenemos un currículo oculto. ¿Qué es un currículo oculto? Aquellas perspectivas valorativas implícitas sobre el ser humano, la sociedad, la naturaleza, cultura, etcétera, que se comunican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, como docentes primero tenemos que ser autocríticos y pensar también qué tipo de valoraciones son las más adecuadas para fomentar el cuidado de la casa común, qué tipo de valoraciones también yo enseño implícita o explícitamente y hasta sin darme cuenta. En segundo lugar, en ese mismo ámbito de la docencia, velar por ese bien común, dignidad de la persona humana, cuidado de la vida. De hecho, en nuestro modelo educativo en la PUSE, hablamos de esa centralidad en el estudiante. Y todo esto evidentemente tiene que ir más allá del paradigma tecnocrático, ir más allá de los aspectos operativos o técnicos de las distintas disciplinas para abordar las preguntas de sentido, aquellas preguntas de sentido que tienen que ver con ese sentido de la vida, que tienen que ver con la espiritualidad, etc. Por otro lado, la docencia es un espacio privilegiado para el diálogo intergeneracional y aprendizaje mutuo. Yo creo que es algo evidente para quienes somos docentes, que nosotros también aprendemos con nuestros estudiantes. Y evidentemente yo creo que en la actualidad nuestros estudiantes son hasta a veces estigmatizados, ¿no? Como generaciones frágiles, etcétera. Pero ellos tienen una sensibilidad increíble, sensibilidad incluso a las cuestiones de la naturaleza, que realmente son asombrosas, porque nosotros también podemos aprender de estos diálogos intergeneracionales. Generar condiciones de posibilidad de una vida digna para las futuras generaciones y como nos decía el Papa Francisco, no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional, es decir, el aprovechar la docencia para esos encuentros profundos con nuestros estudiantes, yo creo que nos enriquece muchísimo. En cuanto a la investigación, así como en la docencia tenemos todos un currículo oculto, aunque sea implícito, en la investigación también el conocimiento nunca jamás es neutral. Toda opción epistemológica y metodológica implica también una no neutralidad y eso tiene consecuencias, consecuencias sociales, consecuencias políticas. Laudato Si nos advierte, por otro lado, de la fragmentación de los saberes. Cumple su función a la hora de lograr aplicaciones concretas, pero suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio,
que se vuelve irrelevante, ¿no? Entonces, en el ámbito de la docencia y de la investigación, estar atentos a si no estamos fragmentando los saberes y hacer esos esfuerzos también de volver a esa totalidad. Una investigación fundamentada en el paradigma tecnocrático arrojará resultados muy distintos respecto a una investigación diseñada desde paradigmas que acogen la complejidad de la realidad. ¿Mm? La importancia de las aproximaciones interdisciplinares que se acercan a los fenómenos de su propia complejidad, para lo cual es pertinente incorporar las perspectivas relacionadas con la filosofía y la ética social. Es decir, para acercarnos a la totalidad, para intentar tener unas visiones más amplias, por supuesto, la filosofía puede ser de gran ayuda. El diálogo de saberes se marca en la ecología cultural, que es una de las dimensiones de la ecología integral. Para este diálogo se requiere prestar atención a las culturas locales. Entonces también, evidentemente, la investigación tiene que ser aterrizada en contextos y tenemos que dialogar con esos contextos. No hacer aquella mala práctica que suele pasar, que se va a comunidades, se toma datos y luego ni siquiera se les devuelve la información, ¿verdad? Ahí estaríamos más bien yendo contra la ética de la investigación. Por otro lado, la investigación tiene que fomentar el cuidado de la casa común, juntamente con el cuidado de las personas a partir del fomento de las condiciones dignas de vida. Y buscar soluciones para la inequidad, que no afecta solo a individuos, sino a países enteros. Recordemos además que la inequidad tiene distintas aristas que se pueden abordar desde distintas disciplinas, facultades, etcétera, como las económicas, sociales, políticas, jurídicas, territoriales, etcétera. Y en cuanto a la vinculación con la sociedad, el cuidado de la casa común y las relaciones fraternas son aspectos que deben pasar de la teoría a la práctica, que toma en cuenta la complejidad de la realidad. Pasar del conocimiento teórico a buscar soluciones prácticas efectivas en aras del bien común, justicia y la dignidad humana, contando con la voz de las comunidades y escuchando tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, que nos dice Laudato Si. Las actividades de vinculación se pueden constituir en medios privilegiados para practicar la solidaridad, que se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo a los demás. Y Fratelli Tutti, en el fondo, nos da un concepto de solidaridad que implica pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra, la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Recordemos que esta charla tiene que ver con bioética también. Les comento que esto me tocó, digamos, fue un desafío para mí. De hecho, nuestro profesor David Zambrano me prestó un librito que ya le devolví, cuyo título era Ecología Integral y Bioética. Pero cuando me puse a leer el librito de Ecología Integral y Bioética, unos artículos eran sobre ecología integral, mencionado el Papa, y otros sobre bioética, bioética médica, etc. Pero nunca hacían la interrelación. Entonces, era un título un poco engañoso, ¿no? Es decir, porque unos artículos por un lado, otros por otro lado, pero nunca había la relación. Bueno, entonces investigando, aquí me baso en el autor Augusto Hortal, Ética General de las Profesiones. Lo interesante de Augusto Hortal es que toma aquellos principios de la bioética, además, recordemos que estos principios los aplica a la bioética médica, pero él le da un giro más amplio en donde no tiene que ver simplemente con la bioética médica, sino tiene que ver con la ética profesional.
Entonces, los principios de la bioética tienen que ver con la ética profesional en general. Y evidentemente la profesión de un docente, de un investigador, de alguien que está en una comunidad, tendría que ver también con estos principios. Entonces, ahí me atreví a hacer una interrelación. Entonces, así generamos una relación entre bioética y, en este caso, el ámbito profesional universitario. Vamos a ir viendo, porque estos son conceptos, me imagino no todos los oyentes son bioeticistas, entonces he intentado ser un poco pedagógico. ¿Cuál es ese principio de la beneficencia aplicado de manera general? O sea, no está aplicado a la medicina, de manera general a las profesiones. La beneficencia es hacer bien una actividad y hacer el bien a otros mediante una actividad bien hecha. Conlleva ser competente, eficiente, diligente y responsable en aquello que el profesional trae entre manos. ¿Qué tiene que ver este principio con ese ámbito profesional universitario? Pues en primer lugar, tenemos que ser competentes, ¿no? Como gente de universidad tenemos que ser competentes. Dentro de esa beneficencia, por supuesto, en nuestro modelo educativo, la centralidad en el estudiante es fundamental. Además, para cumplir el principio de beneficencia, ser competentes, diligentes, responsables, tenemos que ser conscientes de nuestro currículo oculto y aspectos valorativos en el ámbito de la investigación, vinculación. Recordemos, todos hemos tenido una educación. Y yo sí creo, al menos esto de la experiencia, o sea, no es que he hecho una investigación sobre esto, yo sí creo que mientras más edad tenemos y hemos vivido en ambientes meramente urbano tecnológicos, somos menos conscientes de las cuestiones de la naturaleza. Y por eso, con más razón todavía, este diálogo intergeneracional nos hace bien. Y muchas veces podemos ser grandes profesionales en nuestras áreas, pero por ese currículo oculto, desconocer las consecuencias que estamos haciendo al medio ambiente en nuestro actuar, ¿no? En nuestro actuar. El otro principio es el de la autonomía. El respeto a la autonomía es el presupuesto fundamental de las relaciones profesionales. La opinión, convicciones, derechos merecen ser respetados y hay que informar debidamente para poder contar con el consentimiento para llevar a cabo cualquier actuación profesional que le afecta. Y esto tiene que ver con la dignidad humana. En el ámbito universitario, evidentemente, la autonomía tiene mucha importancia, ¿sí? Tanto en la relación docente-estudiante, es una relación también autónoma, que debe ser responsable, reconociendo esos derechos y también esos deberes. Autonomía en las temáticas de investigación. Y si vamos por Laudato Si, pues enfocar también cualquier tema que investiguemos en este sentido, ver qué pasa con el medio ambiente, ¿no? Respecto a mis investigaciones. La autonomía entre la vinculación, la relación con la comunidad. Las comunidades también tienen esa autonomía, tienen esos derechos. Y la misma autonomía también de la naturaleza, recordemos, ¿no? La naturaleza como sujeto de derechos que lo declara nuestra Constitución. En cuanto al principio de justicia, este principio obliga a situar el ejercicio profesional en el marco de una ética social. La ética social abre la perspectiva en la que se articulan las múltiples necesidades e intereses de los diferentes grupos y personas con las posibilidades y recursos disponibles en la sociedad conforme a los criterios de justicia. Evidentemente debemos tener un ejercicio docente justo. Además, en el ámbito de la justicia, debemos revisar nuestras opciones institucionales y personales. En el ámbito de la vinculación con la comunidad, por supuesto, tener relaciones justas con esas comunidades, porque también se puede acercar a la vinculación, a la investigación, con relaciones extractivas, ¿no? O sea, se investiga a veces
en contextos para más bien extraer información. Y lastimosamente a lo largo de la historia ha habido muy malos ejemplos de esto, ¿no? De, por ejemplo, ir a zonas y recoger bienes naturales de una zona, extraer esos bienes y luego ir a otro país, sintetizarlos y luego venderlos, ¿verdad? Y evidentemente la justicia también tiene que ver con el bien común. Y por último, el principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia es la sombra de los tres anteriores y de cualquier otro. Propone ante todo no hacer daño, es decir, para empezar, no hacer mal el propio oficio profesional, no perjudicar ni hacer el mal ni al cliente ni a otros, no manipularles ni ejercer violencia sobre ellos, no violar sus derechos ni ignorarles como personas, no cometer injusticias con ellos privándoles de lo que se les debe o les corresponde, ¿no? En definitiva, este principio de no maleficencia, de ante todo no hacer el mal, debe estar implícito en las y explícito en todas las funciones sustantivas, docencia, investigación, vinculación, ¿sí? Para eso también tenemos incluso orientaciones normativas como el Código de Ética y Convivencia Universitaria, como el Códigos de Ética de Investigación. Y debemos estar muy atentos además a que acciones con pretendido bien puedan resultar más bien un daño, ¿sí? Entonces eso significa también un discernimiento constante. En resumen, podemos decir sintéticamente que el cuidado de la casa común en medio de la crisis socioambiental nos exige creatividad, pensamiento crítico y autocrítico para actuar en consecuencia, tanto de manera personal como institucional. Es decir, también, tanto personalmente como institucionalmente, necesitamos una conversión ecológica. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Padre Mauricio. Queremos arrancar con la parte de las preguntas. Tenemos dos preguntas que ha hecho el público a través de los medios digitales y le voy a compartir la primera. Dice, ¿cómo puede una universidad inspirada en Una, la Laudato Si? una Sí, pregunta adelante. quería. Me gustaría más bien que me lea, digamos, primero todas para tener una visión. ¿Cuántas son? Ok. Son dos preguntas. ¿Le puedo leer las dos? Si usted desea. Eso sí, mejor, mejor. Perfecto. Dice, ¿cómo puede una universidad inspirada en la Laudato Si aplicar de forma concreta la responsabilidad social y el cuidado del ambiente en su docencia, investigación y gestión? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿qué señales o indicadores muestran que las decisiones universitarias en ciencia y sostenibilidad realmente ponen en el centro la dignidad humana y la justicia y no solo los intereses institucionales? Listo, vamos a ir por la primera, ¿no? ¿Cómo la universidad puede ir de manera concreta? Bueno, que sepan que la universidad, bueno, sí, dejen verla. Listo. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo la universidad de manera concreta abarca estos aspectos desde las funciones sustantivas? Pues les comento que hay un grupo o distintos grupos universitarios que van de una u otra manera ya realizándolo, ¿no? Yo puedo hablar especialmente lo que realizamos en la Dirección de Identidad y Misión, pero ya les hago una propaganda. Luego vamos a tener un conversatorio, donde además estará Rosana Cueva, que además ha estado siguiendo justamente toda una serie de iniciativas concretas y ahí vamos a ver más ampliamente. Entonces yo les voy a contar unas cosas concretas respecto a lo que nosotros hacemos como Dirección de Identidad y Misión. En primer lugar, desde la misma docencia. Desde la misma docencia nosotros hemos tenido lo que se llama materias misionales,
clásicamente las materias misionales se centraban justamente más en el sentido teológico y también de la identidad cristiana, católica, ¿no? Como por ejemplo la materia de Jesucristo y el hombre de hoy. Luego se ha transformado en Jesucristo y aprendizajes vitales, que tiene que ver, se puede decir, también con esa ecología de la vida cotidiana. Pero en los últimos años hemos puesto asignaturas más específicamente también relacionadas con la cuestión ecológica. De hecho, teníamos la asignatura que se llamaba Ética Socioambiental. Esa asignatura la hemos transformado y a una asignatura que se llama actualmente Ética e Interculturalidad. Y precisamente la asignatura de Ética e Interculturalidad quiere tomar esos aspectos, recordemos, como nos decía el Papa, la crisis no es solo ambiental, sino también social. Con Ética e Interculturalidad abordamos con los estudiantes estos aspectos, ¿no? O sea, porque conocer, recordemos, las dimensiones de la ecología integral tiene que ver también con la cultura, no solamente con la cuestión, digamos, la naturaleza, sino también toda una serie de aspectos que tienen que ver con ética e interculturalidad. Entonces, en esos aspectos estamos encaminándonos, ¿no? Por otro lado, tenemos ya acciones que se pueden relacionar entre investigación y vinculación. Desde la Dirección de Emisión estamos a cargo del voluntariado universitario ignaciano. Y este voluntariado ya ha tenido uno de los voluntariados fue, por ejemplo, ecorrelaciones. Que los estudiantes sepan qué pasa, por ejemplo, con, con la basura. Y en este voluntariado de correlaciones tuvimos interrelación con recicladores de base. Se generó también, como podrán ver en la PUSE Quito, una serie de contenedores para separar la basura. Y en este proyecto de correlaciones, estos recicladores de base se llevaban esto, pero además ellos les enseñaban a los estudiantes qué pasa con la basura. Toda la cadena, podríamos decir, de lo que sucede con la basura. Muchas veces no somos conscientes de eso y generamos basura por generar basura. O cuestiones contaminantes simplemente lanzamos, ¿no? Como cualquier otro tipo de basura, ¿no? Entonces, estas son dos acciones muy concretas que ya tienen que ver. Pero la universidad está haciendo muchísimo más, ¿no? Es más, hay un libro digital que también habla de todo lo que ha hecho también la puse en este aspecto. Pero más adelante vamos a abordarlo, ¿no? Bueno, la segunda pregunta, en cambio, si me pueden repetir la segunda pregunta, porque más leyeron rápido, era media compleja. Sí. Claro que sí, padre. En este momento le repito la segunda pregunta. Dice, ¿qué señales o indicadores muestran que las decisiones universitarias en ciencia y sostenibilidad realmente ponen en el centro la dignidad humana y la justicia y no solo los intereses institucionales? Ujú, ujú. Listo. Bueno, la pregunta, bueno, yo también soy filósofo, ¿no? Es decir, yo digo, la pregunta para mí parte de un presupuesto, parte del presupuesto de que las decisiones institucionales van por un lado y la dignidad y la justicia parten por otro lado. ¿Sí? Sí. Pero más bien no debería ser así en una universidad. Entonces, los intereses institucionales no deben ir por la injusticia, ¿verdad? Sino más bien al revés. Los intereses institucionales deben ir por la justicia y el bien común. Y al menos eso está en todos los documentos PUSE. Si ustedes empiezan por el estatuto, van a ver transversalmente que está dignidad y justicia. Si ustedes van por el modelo educativo, van a ver que transversalmente está dignidad y justicia. ¿Sí? Entonces no son dos cosas distintas. La institución debe ir por ese camino, de lo contrario estaríamos siendo esquizofrénicos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, en principio los planes, además recordemos que tenemos toda una serie de compromisos institucionales que van más allá del CASES,
Por ejemplo, toda la cuestión que tiene que ver también con los derechos humanos, todo lo que hacen las facultades, distintas facultades, no solo derecho, ¿no? Es decir, en definitiva, saber que esos intereses institucionales deben ir por esos caminos. ¿Cuáles se puede decir que es porque además dice señales o indicadores? Yo diría igual, ponerse a ver todas las acciones que tienen las distintas facultades y van a ver que van por en esa línea de dignidad y justicia. La misma, como yo les decía, de lo que yo manejo, que es la Dirección de Identidad y Misión, estas actividades que les he dicho, tanto de docencia como este proyecto de correlaciones, evidentemente van por la dignidad y justicia y reciben el respaldo institucional. O sea, no es que nosotros vamos en contra del respaldo institucional, decimos, no, sino más bien reciben el respaldo institucional. Una cosa distinta puede ser la cuestión de los recursos, ¿sí? Evidentemente, al igual que la tierra, al igual que el medio ambiente, la universidad no tiene recursos infinitos. Entonces, al no tener recursos infinitos, también se opta, ¿verdad? Sí, entonces en ese sentido, saber que la universidad no es una institución también infinita y opta. Y ahí puede haber, como les decía en el principio de justicia, ahí sí puede haber intereses diversos y el tener intereses diversos, perspectivas diversas, en sí no es malo. Pero saber que, digamos, se puede decir que la universidad es como un gran organismo que tiene distintas necesidades, que tiene recursos limitados y que genera opciones. Pero de cualquier manera, ese tipo de opciones deben ir por la dignidad y la justicia. De lo contrario, seríamos esquizofrénicos, ¿sí? Entonces, eso les puedo compartir, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Mauricio. Muchísimas gracias también por toda su intervención. Quiero dar solo una pequeña síntesis. El mensaje que plantea que la ecología integral no es solo ambiental, sino moral, cultural y espiritual. Es una ética de la vida plena, donde el bien común, la dignidad humana y la justicia intergeneracional son ejes de transformación. Conecta la ecología integral con los principios éticos fundamentales, como son la autonomía, la justicia, la no maleficencia y el bien común. Estos se traducen en criterios prácticos para la docencia, la investigación y la vinculación universitaria. La ética universitaria, desde esta perspectiva, no se limita a la norma, sino que es una praxis transformadora y relacional, orientada al cuidado de la casa común y sobre todo de la dignidad humana. Agradecerle al padre Mauricio Urbano, director de Identidad y Misión de la PUSE, por su intervención. Así también en un momento se proyectará un código QR para todas las personas que nos acompañan para que puedan registrarse. Les recordamos que de igual forma, al finalizar todas las sesiones en estos 3 días, podrán recibir un certificado. Muchísimas gracias a todos por su presencia y su participación en esta primera jornada y les recordamos que la siguiente jornada será por la tarde y así en estos 2 días. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Ya, gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Un buen día. Gracias a todos. Buenos días. Gracias, Padre Mauricio. Gracias a ustedes, gracias por la presencia. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Adiós, adiós. Muchas gracias, hasta luego.